Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer programa de Ecos. Espero que disfruten este primer programa y los que vengan. En este episodio abarcaremos un par de historias que espero que disfruten. Y si tienen alguna historia también, por favor no duden en contactarse con nosotros, porque estaremos al pendiente de todos sus comentarios y todas sus opiniones en este podcast. Ahora sí, comenzamos. Hola, buenas noches, tardes o mañanas. Mi historia fue cuando era muy pequeña. De repente llegaron unas lámparas a la casa. Las dos eran lámparas una era de el Sagrado Corazón de Jesús y la otra era de la Virgen María. De repente, un día de la nada en la noche la prendieron y pues ya era para hora de dormir, estábamos durmiendo y yo empecé a soñar que el Cristo me empezaba a hablar y me empezaba a decir cosas muy feas, groserías, y que me iba a matar, que iba a matar a toda la familia. Y pues realmente a mí me dio mucho miedo, ¿no? Me espantaba mucho y tenía esas pesadillas, o sea, no podía dormir en las noches, le decía yo a mi mamá. Y pues mi mamá, muy católica, me decía que yo estaba loca, que no podía hacer eso porque pues era Dios, era Cristo, y pues que yo estaba mal, no, que eso no podía ser. Pues así estuve varios tiempo, ya no podía dormir, no quería dormir. Apagaban la luz y prendían esas lamparitas, tenían un foquito en sus manos. Y pues entonces yo me la pasaba así como mirándolos, ¿no? Así como que a ver a qué hora se van a mover, como en mis pesadillas, ¿no? Porque no eran sueños, yo sentía que eran pesadillas. Y pues yo me les quedaba mirando y yo sentía y yo veía como que se les movía la boca, ¿no? Como que algo me hablaban, pero no escuchaba nada. Y trataba de despertar a mi papá, a mis abuelitos, a todo mundo, y nadie se despertaba. Todo mundo pues dormido, ¿no? No sé, yo creo 3, 4 de la mañana eran. Y pues nada más la pura penumbra, ¿no? De las lamparitas estas. Entonces, un día, en una de las pesadillas que tuve, la lámpara, me acuerdo que abro los ojos y se apaga. Y me empezó a dar mucho miedo. Me quedé dormida y empecé a soñar y me empezó a decir, igual también la lámpara de la Virgencita de Guadalupe, igual. Me empezaron a decir que me iban a matar, que iban a matar a toda la familia, que me odiaban. Y no sé, cuando me dijo, voy a matar a tus papás, fue algo así como que me espantó muchísimo. Pero aparte sentí así como una fuerza y les dije, no, yo no voy a permitir que tú les hagas nada y ya no te voy a tener miedo. Ya no te voy a tener porque tú no eres Dios y Dios no me haría esto. No quiero volver a verte ni a soñarte. No quiero que estés aquí. Y entonces me dijo el Cristo, entonces ya no me tienes miedo. Y le dije, no, ya no te tengo miedo. De repente yo seguía dormida y en eso se oye así como que se rompe un cristal. De hecho, en la pesadilla yo vi cómo se cae la lámpara y también como que se sueltan de la pared, también la Virgencita de Guadalupe. Y en ese momento se oye que se rompen, abro los ojos y las dos están quebradas, o sea, como que se cayeron. Y ahí sí todo el mundo se despertó, prendieron la luz, pues nadie se explicaba qué había pasado. Entonces yo les dije, pues yo la soñaba y les decía que me hablaban y me decían cosas feas, pero ustedes no me hacían caso. Quedó así como de incógnita de decir, pues esta niña, ¿no? Tenía yo 4 años, o sea, como de que, pues nada más son cosas de niños, ¿no? O sea, no podemos hacerle caso, ¿no? Eso era lo que decían. Pero pues no se me olvida a mí. A partir de eso, pues sí, la verdad es que sí me daban mucho miedo las imágenes en la iglesia, los santos, los cristos, por alguna extraña razón. Digo, ahorita ya de grande pues ya no, pero por esas pesadillas sí me daba mucho miedo entrar a las iglesias. Entonces, pues no sé si alguien en la audiencia tiene algo similar o que también le haya pasado alguna anécdota parecida, pues igual me gustaría mucho saberla. Bueno, saludos a todos, a toda la audiencia. A decir verdad, en toda mi etapa infantil pasé por varias cosas y hablamos así como de primeras experiencias. La mía no fue así muy elaborada, pero al final de cuentas es mi primera experiencia. Donde era un primero de noviembre, un 31 de octubre, uno de esos 2 días, pero se estaba celebrando ese Halloween, el Día de Muertos.
y yo estaba en la sala y en el fondo, en ese departamento, teníamos a la mano la vista de un cubículo donde estaba el lavamanos y el baño cerca, y estaban como que divididos por unos vidrios de colores, y cuando el sol se filtraba pues reflejaba todo lo que pasaba del otro lado. Entonces pues se veían como siluetas chiquitas cuando pasaba gente. Sin embargo, esa vez yo llegué a ver la silueta de un señor con un sombrero, pero enorme. Yo jamás había experimentado una experiencia paranormal, no me sugestionaba. Yo estaba viendo la tele, recuerdo que mi mamá y mi hermana estaban en la cocina preparando toda la comida para la ofrenda, y en el momento en el que yo veo esa silueta se me erizó la piel, me quedé sin habla, sentí que se me iba la respiración, evidentemente porque no le encontré explicación alguna. Tenía más o menos como 9 años. Entonces veo que pasa la silueta. Después de que recobro así como que el sentido y el miedo ya no me vence, yo me levanto y voy corriendo con mi mamá. Le digo: oye, acabo de ver la silueta de un señor, y se metió al baño, y fue reflejada porque en el vitral estaba la luz, y cuando alguien pasaba, pues evidentemente allá dentro de la casa, no de fuera, pues se veía la silueta de la persona como caminaba. Después de eso, esa silueta la he llegado a ver pues en diferentes etapas de mi vida. No ha sido frecuente, pero incluso familiares míos la han llegado a ver. La primera impresión que me dio cuando vi esa silueta fue la de mi bisabuelo. Un sombrero, chamarrita, se veía robusto y caminaba lento, pero como que esa silueta se hizo chiquita cuando caminó. Fue muy raro, pero sí era una silueta algo alta y un característico sombrero. Pero más adelante, en otras ocasiones, cuando llegué a ver de nuevo esa silueta, ya para nada me hizo sentir que era parecido a mi bisabuelo. Era una silueta muy alta, era una silueta muy profunda, era una silueta que en el momento en el que te percatabas que estaba por ahí, sentías un miedo, sentías como que el ambiente amenazante. Era observadora y se movía, pero nunca se acercaba. Habían ocasiones, o sea, a partir desde esa primera interacción, esa primera vez que yo vi esa silueta, sí comencé a percatarme más de su presencia. No sé si desde antes pasaba o no, pero como que sentí algo diferente después de haber visto esa silueta, porque la veía ya en varias ocasiones. Incluso habían ocasiones en las que nos quedábamos dormidos, mi familia y yo, en la sala, y yo me levantaba en la madrugada, y cuando me levantaba veía la silueta lejos observando. Y no sé, o sea, de por sí no debería de haber una silueta como tal ahí. Entonces desde ahí ya no era un ambiente de confianza, un ambiente a gusto. Y resultaba que varios familiares míos más adelante me decían: vi una silueta que traía como un sombrero. Era muy parecido, o si no, la misma que yo había visto. Ya cuando ya no asocié esa silueta con mi bisabuelo, la asocié ya como era la de un anciano. Era la silueta de un anciano muy alto, pero a pesar de que no le veías el rostro, sentía su mirada súper penetrante. La última vez que la vi, no sé si ha sido la misma silueta, pero recuerdo haberla visto en un edificio donde vivía una familiar. La vi en un pasillo que estaba oscuro, no recuerdo el nivel del piso, pero recuerdo que pasó caminando hacia el fondo de un pasillo, pero era una silueta con sombrero y hasta, o sea, tenía toda la faceta de un anciano caminando robusto, y solo vi que se metió en un pasillo y ya no la volví a ver. Yo tenía como unos 13 años, 14 años la última vez que la vi. Y yo creo, o sea, a lo mejor y hasta yo pensé que se quedó en ese edificio. Quién sabe. Pero sí, hablando de mi primera experiencia directa donde yo era consciente de que era algo más allá de lo normal, algo paranormal, pues fue esa silueta. Buenas noches, buenos días, buenas tardes donde nos escuchan.
El siguiente anécdota ocurrió no de niño, pero sí hace unos 4 años aproximadamente. Yo en un trabajo salía mucho de viaje, ¿no? Salía con compañeros de trabajo para hacer las labores correspondientes, y en una ocasión fuimos a Torreón. Recuerdo perfectamente que una noche nos quedamos en la habitación, mi compañero y yo. Estábamos muy cansados de la jornada de trabajo. Lo curioso es que eran como las 11, 12 de la noche más o menos. La señora de la habitación o la de la recepción nos decía que teníamos que tener la habitación con seguro. O sea, porque por cualquier cosa, ¿no? Así le hicimos, ¿no? Sin problema, como las noches anteriores que nos habíamos quedado en esa habitación de hotel. Mi compañero y yo ya estábamos dormidos cada quien en su cama, ¿no? Entonces, la cama que yo tenía daba directamente a la puerta de entrada. Mi compañero, la cama que tenía daba directamente al balcón o a la ventana que estábamos. Entonces, entre sueños escuchamos que azotaban la puerta. Y entonces me desperté así como desorbitado y volteo a mi compañero a ver, y mi compañero se queda así como pasmado también, ¿no? Me levanto de la cama, me asomo a la puerta y veo que la puerta está abierta y escucho ruidos en el baño. Entonces, con la luz apagada y con todo el temor, pues saqué mi teléfono, prendí la lámpara y me meto al baño. Y había un hombre estaba como si estuviera borracho o drogado, ¿no? Entonces, en ese momento, yo me salí en friega del cuarto de baño, ¿no? Y le digo a mi compañero, oye, alguien está en el baño, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees que está alguien en el baño, no? Yo, sí, vamos. Se levantó conmigo, nos metemos al baño y no había nadie ya. No había nadie en la habitación. Cerramos la puerta, me dirigí otra vez al buró, alcé el teléfono, marqué a la recepción, les dije, oigan, alguien se metió a la habitación, fue un hombre, no sabemos de dónde viene porque nos asomamos y no había nadie, ¿no? Y la de recepción, estoy revisando cámaras en este momento y no hay nadie que haya salido de las habitaciones que usted me dice ni en el piso correspondiente. No hay nadie, ya revisamos cámaras. Le recomiendo que cierre su habitación y mañana revisamos el tema. Al día siguiente, yo como soy medio intenso, fui a la recepción y les pregunté, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué alguien se metió en nuestra habitación, no? Permítanos, ese caso nos lo pasaron, revisamos cámaras, nos aseguramos y no había nadie. Revisamos por todos los pasillos o los pisos y nadie había. Te pedimos una disculpa y no tocaban más el tema. La sensación que tuve con mi compañero fue, pues obviamente como de miedo, ¿no? ¿Qué pasó si había un hombre aquí? Mi compañero no vio al hombre, nada más lo vi yo. Y cuando fue atrás de mí para meternos al baño, pues no había nadie. Nos salimos a la puerta de entrada, tampoco había nadie que hubiera corrido o caminado. Estaba todo solo y vacío. Fue ver a una persona en la oscuridad, se veía claramente el hombre, pero se metió donde está la regadera. O sea, no crean que a la taza del baño, se metió a la regadera como tal. Quedó como de raro esa historia. O sea, ni siquiera se notaron sorprendidas personas de, ¿cómo crees, no? No. Así, de la forma más tranquila, como si fuera algo sin importancia, ¿no? Y lo curioso fue cuando azotaban la puerta, ¿no? Porque escuchó que azotaban la puerta, por eso nos despertamos. Fue muy extraño, fue una sensación que nunca he pasado, o nunca había pasado en una habitación de hotel. Lo que sí es que platicando con otras personas de ahí, nos decían, ¿no? Que Torreón en años atrás fue un lugar muy violento por el narcotráfico. Entonces cerraron muchos locales, muchos restaurantes por el tipo de violencia que había, ¿no? Entonces mataron muchas personas también. Y en algún momento nos comentaron que en ese lugar, pues seguramente eran las personas que habían matado, ¿no? Esta
estuvo pasando como 3 años seguidos. Desde que me mudé a esa casa, recuerdo que siempre se escuchaban como que corrían. Y al principio yo pensaba que el sonido como que corrían de mi cuarto al cuarto de mi hermana, como que todo derecho. Me acuerdo que pasó 1 año y se escuchaba. Y lo que yo creía es que eran los vecinos. Hasta que poco a poco, dentro del transcurso del año, me iba dando cuenta que siempre era a la misma hora. Entonces, yo decía, a lo mejor los vecinos corren, pero era solamente como que corrían de un lado a otro y ya. Incluso teníamos un candelabro y ese se movía. No había nadie arriba. Entonces, pasó el primer año. En el segundo año, recuerdo que ya era como costumbre escuchar ese sonido cuando alguien estaba abajo. Y no había nadie arriba, a veces sí, pero no pasaba de ahí. Pero siempre empezaba de mi cuarto y yo creía que iba hacia el cuarto de mi hermana. Me acuerdo que ya como era de costumbre que se escuchaba que corrían, pues ya era algo normal. Entonces estaba yo en mi cuarto y para mi sorpresa escucho cómo corren justo ahí donde yo estoy. Se escucha cómo empiezan a dar los pasos corriendo y se van a mi espejo. Y yo me saqué de onda porque hasta el espejo se movió. Y yo dije, entonces nunca fueron los vecinos o algo, ¿no? Y sí vi la hora y sí era la misma hora a la que corrían. Me empecé a dar cuenta que corrían hacia mi espejo. Y lo chistoso de esto es que pasan 2 años más. La verdad es que yo ya no recuerdo haber estado en mi cuarto y que pasara eso de que corrían. Pero sí, si estabas abajo, se escuchaba que alguien corría. Iban las visitas y luego decían, ¿hay alguien allá arriba? Y decíamos, no, siempre se escucha. Era algo normal. Hasta que un día fueron unos primos míos. Estábamos mis hermanos con mis primos y teníamos una cámara. Empezamos a tomar fotos. Casualmente, nunca voy a olvidar que fue a principios de octubre. Estábamos platicando de Día de Muertos y todo eso. Teníamos una cámara nueva. Y entonces empezamos a tomar fotos por todos lados. Fuimos a mi cuarto y empezamos a tomar fotos. Entonces empezamos a decir que se nos apareciera algo. Y queríamos captar si había algo en las fotos. Le tomamos foto a todos los cuartos. Entonces, ya después empezamos a checar las fotos. Y lo que nos saca de onda es que había una foto de una niña en el espejo. Y casualmente, y ya será en otros episodios que hablaremos de esto, esta niña se aparecía mucho en mi casa, pero estaba en el espejo. La foto estaba la niña así como era una niña, era la silueta de una niña, así como medio transparentosa, con un vestido largo y con el cabello largo ahí en el espejo. Y entonces, después de eso, me acuerdo que pasaron meses y volvimos a invitar a mis primos. Estábamos jugando en mi cuarto y me acuerdo que íbamos a hacer una pijamada, ¿no? En mi cuarto, todos estábamos riendo. Y entonces apagamos la luz y empezamos como a decir, no, ahorita se nos va a aparecer algo. Y todos riéndonos, ¿no? Y en eso nos acostamos y yo sentía que alguien me estaba viendo y volteo y veo a la niña en el espejo viéndonos. Yo pensé que estaba loca, yo pensé que solamente yo lo estaba viendo. Y entonces mi prima que estaba conmigo al lado dice, estoy viendo a alguien que está en el espejo. ¿Quién se paró? Entonces, no, nadie. Y entonces todos voltean a ver al espejo y todos empiezan a gritar que estaba la niña en el espejo. Y empezaron a rezar, empezamos a gritar. Y entonces un valiente se para corriendo y prende la luz y ya no había nada. Y entonces como que empezó a concordar. Toda mi vida pensé que cuando corrían iban hacia el cuarto de mi hermana, pero después me daba cuenta que no iban al cuarto de mi hermana, como que iban a mi espejo. Y esa vez nunca voy a olvidar cómo se empezó a mover el espejo. Y después, viendo las fotos de las niñas, empecé a darme cuenta que a veces sí, yo en las noches sentía que alguien me veía y sí, yo creía que pues era como porque no había luz o mi imaginación, como que había una silueta.
Y otro dato raro de ese espejo es que de la nada a veces era de madera, era un espejo de madera. Y a veces en la madera aparecían como rasguñitos, como si alguien se los hubiera hecho. Me acuerdo que ya después tiré ese espejo y ya no supe qué pasó, pero incluso ahora que lo pienso, después de que quité ese espejo, como que ya no recuerdo yo que se siguieran escuchando tanto esos pasos. No los recuerdo yo. Ya no recuerdo que se escucharan el sonido de que corrían. Pero el día que la vi con mis primos, sí me dio mucho miedo. Me dio miedo, ahí sí fue cuando me dio miedo al ver que no era mi imaginación. No hizo nada, nada más nos estaba viendo a todos. Y entonces ahí es cuando digo, no estoy loca porque todos la vimos. Pero más que amenazar o así, era como incomodidad. Me sentí incómoda. De hecho, ese espejo no era nuevo. Me lo regalaron. Otro dato interesante ahora que me acuerdo es que sí habían muchas huellitas chiquitas. Lo chistoso es que eran como huellitas como de bebé y también huellas así parecidas a las mías, pero un poquito más chiquitas, y luego aparecían ahí en mi espejo. El espejo era de cuerpo completo y se podía como mover. Otro dato es que como el espejo giraba, a veces se movía solito. Algo que ya no me acordaba y ahorita estoy recordando es que en las noches justo se escuchaba como que el espejo pegaba a la pared. Y yo tenía las ventanas cerradas, no entraba aire, nada. Y incluso me acuerdo que hasta a mi papá yo le conté y empezó a atornillar más. Y me dijo, pero está bien. Lo atornilló súper fuerte para que ya no se moviera. Que cuando lo dejó súper fijo, despuesito de eso, algunas que otras veces sí. Como que yo en las noches todavía escuchaba como que pegaba el espejo. Pero ya en la mañana que yo me paraba y lo movía, estaba firme. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Espero que hayan podido disfrutar estas historias, estos relatos que nos han contado. El saber por qué pasan estos sucesos, sin duda es algo que no podemos darle una explicación. El hombre sombra, aquellos pasos que corren hacia los espejos, ¿serán portales? ¿Qué serán? También historias en donde los espíritus vagan, incluso después de muertos, pero que nos dejan ver que el descanso no es para todos. Muchísimas gracias por su atención. No olviden compartir este podcast, darle like, suscribirse y comentar, porque estaremos al pendiente de todos los comentarios. Muchas gracias por su atención y seguimos en búsqueda de lo oculto. Hasta luego.